Gabriel, que está en el Palacio y que sabe de tanto cambio de gabinete. ¿Movimientos? Estamos en el... Hay muchísimo movimiento. Acuérdense, acá estaba la tarima para el 8M que tanto hablamos y dijimos, aquí esta se va a quedar toda la semana. Vamos para el otro patio, Waldito, porque hay que mostrar todo el movimiento que tiene el Palacio de la Moneda a esta hora de la mañana. Y que claro, es bien grande, pero hay muchísimo movimiento, muchachos. Asesores corriendo de un lado a otro. Y lo cierto es que incluso se han suspendido pautas de prensa fijadas para el día de hoy. Por ejemplo, a las 11 de la mañana el gobernador Orrego tenía una pauta con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y que fue suspendida. Así que ojo con ese dato porque lo que sabemos es que hoy va el cambio de gabinete. Ya. Oye, qué interesante lo que nos dice Gabriel, porque información que nosotros a principios de la semana, Gabriel, escúchanos también para ver que nos puedes colaborar. A principios de semana hablábamos de un cambio de gabinete más bien acotado, donde el tema de los subsecretarios era lo más relevante. Pero incluso una de las ministras más cuestionadas, digámoslo, en el último tiempo, que es la canciller Urrejola, se decía públicamente, no públicamente, pero se entendía que el presidente la quería mantener en su cargo, porque consideraba que era injusto, por ejemplo, que la serie de problemas que se le achacan en realidad no tienen que ver con ella, sino con errores del equipo, de otro, de un tercero. Pero lo que manejamos ahora es que la intervención o la cirugía en Cancillería podría ser del más alto nivel. Entonces ya no estamos hablando de un cambio de gabinete acotado. Al margen de que sean ministros, subsecretarios, jefe de administración, departamento, estamos hablando, al menos la Cancillería, un cambio que puede venir así, cambiamos todo el equipo. Claro, Ya, pero algo bien inédito para la Cancillería. Muy inédito, y lo que nos habla de que este cambio de gabinete podría terminar siendo muy profundo. No solo porque tú cambies al ministro. Pero ¿qué tan drástico ese cambio de gabinete, sobre todo pensando en Cancillería, si es que él tiene la intención de mantenerlo con él, porque es probable que no salga del gabinete y asuma otra cartera? Yo tengo mis dudas. Por eso, Gabriel, Sí, pues hay... ¿qué manejas tú? Porque parece que este cambio de gabinete va a ser más profundo de lo que pensábamos. Va a ser mucho más profundo. Partamos por lo que publica el Mercurio. Serían al menos 5 los ministros que saldrían el día de hoy, incluyendo a la canciller. Ese sería el ministerio. La ministra Antonia Urrejola, la que saldría el día de hoy. Y sería una cirugía mayor, tal como decía Francesco. Se aplicaría bisturilla, pero de manera milimétrica en ese ministerio. Porque no solamente saldría la canciller, sino que también el subsecretario Ahumada. Lo hemos dicho en los despachos anteriores. Probablemente este cambio de gabinete serían los 5 ministros, pero el cambio profundo vendría un escalón más abajo con las subsecretarías. Así que hay que tener muchísimo ojo en lo que pase durante el día de hoy. Pensando en lo que les comentaba al principio, se suspenden las pautas de prensa, que fue lo mismo que pasó cuando en septiembre del año pasado tuvimos este primer cambio de gabinete. Se suspendían pautas de prensa y empezaban a llegar de a poquito aquí al Palacio de la Moneda. Aquí al menos lo que estamos viendo hasta ahora y lo podemos mostrar es que están los equipos de prensa postados, pero también los asesores se han ido a las oficinas, así que hay poco movimiento ahora en el patio, a diferencia de lo que vimos en la mañana temprano aquí en el Palacio de la Moneda. Oye, hablemos de otros nombres, Gabriel, porque está buena esa lista, en otros medios existe otra, pero, por ejemplo, tenemos allí al ministro de Educación, que ha hecho noticia esta semana, nosotros lo vimos harto, a propósito del encontrón con la diputada Delgado, que terminó saliendo a la sala y no votó por la reforma tributaria, que se cayó. Pero ¿qué información tienes tú ahí también? ¿Por qué tan sensible la posición de él? ¿No es la persona para que continúe a cargo del Ministerio de Educación? Mira, eso es bien relevante porque yo tengo una amiga en prensa, Berioska Venegas, que está apostada afuera del Ministerio de Educación, esperando a Marco Antonio Ávila. Me dijo que llegó más temprano que nunca, llegó incluso antes del noticiario. Él ya está en el Ministerio de Educación a esta hora de la mañana. Eso ya también nos revela algunos avances. Lo cierto, y Francesco tiene un punto bien relevante, no hay nombres concretos para poder asumir en educación. Además, hay que pensar que es de un cupo de Revolución Democrática, que hoy día es una tienda oficialista que está bien golpeada, producto de lo mismo que ustedes estaban conversando antes, por Maite Orsini. Así que es una tienda que hoy día tiene todas sus cartas revueltas. Ya, bueno, lo que nos dice Gabriel en el fondo PRI, REPE, que me parece súper importante. Primero que nada, que este es un cambio de gabinete más o menos de verdad. Parece, porque uno siempre habla de o cambio o ajuste, ¿no? Lo mismo con las reformas tributarias. ¿Es reforma o ajuste tributario? Este ya no es un ajuste, es cirugía. Pero espérate, pero igual, déjame
está bien, el número puede ser más o menos importante, que son 5, probablemente, ¿no? Sí. Pero, a ver, ¿a qué obedece este cambio de gabinete? Porque si, en verdad los ministerios que se están cambiando son bastante sectoriales, no son, digamos, no veo a nadie, digamos, desde el comité político. O sea, si tú le quieres dar un rumbo político distinto, tenés que cambiar el... Cancillería puede ser lo más heavy, creo yo. Es que cuando tú involucras a la Cancillería, que si bien es cierto no está dentro del comité político, que es quienes administran el país, digamos, pero sí tiene un carácter relevante, sí. Es tremendamente importante, sí, ¿no? Todos sabemos por qué. Pero lo otro es cuando tú ves esos nombres, porque yo entiendo, está deporte, estará cultura, minería, ok, pero esos cupos tú tienes que llenarlos. Y en eso tú puedes mover gente del comité político. ¿Te fijas? O sea, se abren más posibilidades. No solamente que entre gente nueva a los ministerios, sino gente que ya está en alguno, salga el famoso enroque. Entonces, a mí me da la impresión de que hay más de lo que pensábamos, bastante más. Ya, ahora es importante considerar que probablemente... o aquí uno supone, el ministro de Educación, el ministro Ávila, no estaba en la lista de los posibles cambios que se podían realizar en este gabinete, pero dado el episodio que se registró con la diputada Delgado durante esta semana, se le solicita, por parte incluso de Pamela Giles, que él salga del gabinete. Pero pasemos a escuchar parte de la exigencia de la parlamentaria Pamela Giles. A ver. Quiero exigirle al presidente de la República la salida del ministro Ávila. El ministro Ávila no puede seguir en el Ministerio de Educación ni en ningún ministerio. No puede haber en un gobierno que se dice feminista un ministro que agrede a una diputada que está fiscalizando. Por lo tanto, desde acá yo le exijo al presidente de la República que saque al ministro Ávila de ese ministerio y del gobierno. Ya, cuando se plantea esto, claramente ahí también hay una especie de presión. ¿Conversamos ya con nuestros invitados? Por favor, están en pantalla. Sí, muchas gracias, Carlos Minami, también Carla Rubilar por estar aquí, exministros también en distintos exministros de Estado. Sí, ministros de Estado. ¿Cómo ven esta situación, Carla? ¿Necesario? ¿Es el momento de hacer un cambio a un año de cumplir, a un año de asumido este gobierno? Sí, bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, saludar a Carlos también. Los cambios de gabinete se hacen cuando el presidente o la presidenta determina que el gobierno no está bien. Ahí se hacen cambios de gabinete. Y esto es súper relevante decirlo porque cuando da lo mismo la cantidad de ruido que pueda haber, si el presidente o la presidenta considera que el rumbo del gobierno es correcto, pueden no generarse los cambios de gabinete. Resistir, apretar los dientes y resistir. Si hay un cambio de gabinete, es claro que el presidente ha determinado de que no puede continuar este segundo año con los ministros que tiene y ahí hay que analizar cada cartera, por qué sale efectivamente un ministro. Si se da lo que ha salido en prensa, estamos viendo un cambio de gabinete más bien acotado a la mala evaluación de algunas carteras en particular. No a la conducción política, eso es lo que planteaba yo. Así es, no es a la conducción política, si es que esto es así, no sería la conducción política, claro. Sería una mala evaluación de Cancillería, sería una mala evaluación de cultura por bajo conocimiento, probablemente, etcétera. Y no a la conducción propiamente tal, incluso pensando en ministros que no están tan bien evaluados como podría ser el ministro Jackson, si uno se fuera solo a las evaluaciones de las encuestas, ¿no? Claro. Y quisiera tomar decisiones por eso. No está sacando un ministro mal evaluado como el ministro Jackson porque debe considerar de que independiente de la evaluación ciudadana, él considera que su trabajo lo está haciendo bien. O que es tan importante que esté dentro del gobierno por la relación que tiene con el presidente de la República que lo debe dejar. O que es uno de los ministros más conocidos del gabinete, si no el más conocido del gabinete, digamos, junto a Camila Vallejo, y que eso le resulta importante en un gabinete donde mucha figura la gente no la ha visto ni en pelea de perro. Ahora, una debilidad. No es tan importante ser tan conocido como efectivamente tratar de que ese conocimiento te sirva para transmitir el mensaje del gobierno. Si tú estás mal evaluado, ese conocimiento no te ayuda, es más, daña al gobierno. Entonces, probablemente si lo mantiene mal evaluado es porque considera que está haciendo bien su trabajo, podremos discutir al respecto de eso, o considera que es muy importante su presencia para él como presidente, independiente de lo que opine la ciudadanía.
Bueno, Carlos Dominami, Me toca. por Te toca, favor, Carlos. Su opinión. Y agréguenos, por favor, y si puede partir por ahí, porque mostrábamos recién una cuña de Pamela Giles, en la cual pedía la renuncia de este ministro. Y a las pocas horas de eso, ella y otras dos parlamentarias salen de la sala y se termina cayendo la reforma tributaria. Y al menos estaríamos viendo que la petición de remoción del ministro Ávila terminaría siendo una realidad si esto termina siendo así. Entonces, ¿cómo lo ve usted? A ver, vamos por partes. Voy por lo primero. Yo comparto de que lo que probablemente vamos a tener en las próximas horas sea un cambio de gabinete más bien acotado. Creo que lo fundamental del cambio de gabinete fue el que se hizo el 4 de septiembre. El posterior al 4 de septiembre fue un cambio en la conducción política. Hay una orientación, un cambio de orientación fuerte. Creo que la opción por la ministra Isquia fue sustituida por Carolina Toá, por la entrada de Analía Uriarte, y ese es un cambio fundamental y evidente que eso no va a sufrir modificaciones. Es más profundo Eso cuando, tiene que ver cuando con afecta al comité político. Yo comparto lo que ha dicho el presidente de la República, en el sentido que aquí de lo que se trata no es tanto de generar equilibrio, sino que mejorar la gestión del gobierno. Claro. Y es claro también que hay déficit de gestión. A mí me parece que el hecho de que haya un conjunto de ministros o ministras que tienen un bajísimo conocimiento no es porque no es un problema de marketing, es un problema de desconocimiento de la agenda. Y desde ese punto de vista también hay una especie como de despilfarro de lo que significa la acción gubernamental. Entonces creo que es claro que en ese plano se van a producir cambios que tengo la sensación no van a ser mayores, y que es lo fundamental. Se va a mantener la conducción política a cargo de la ministra del Interior. A mí me gustaría que incluso Carolina pudiera tener un reforzamiento de sus capacidades, porque me parece a mí que ha hecho bien las cosas. Se ha notado un cambio importante del 6 de septiembre en adelante en los temas de seguridad, por ejemplo. Ahora, respecto de Pamela Giles, yo quiero decir que estoy en doble desacuerdo con ella. A mí me parece que no son las maneras de referirse al presidente de la República. A un presidente de la República uno le puede pedir, no le puede exigir en la forma como ella lo hace. Y creo que también es muy imperdonable lo que ella hizo, ausentándose de la votación de la reforma tributaria. Yo creo que es grave lo que sucedió, particularmente para parlamentarios que se sitúan en el campo del progresismo y que debieran saber que en un país como el nuestro, un cambio tributario es de la mayor importancia. Estamos discutiendo... Tomemos nota, estamos iniciando una discusión sobre una nueva constitución. Sí. Esa nueva constitución, uno de los elementos fundamentales, está establecido dentro de los 12 principios, es el pasar de la subsidiariedad a un Estado social, democrático, de derecho. ¿Qué es lo que significa eso? Que van a haber nuevos derechos, que hay que garantizarlos para que no sean letra muerta. Y eso significa tener el financiamiento correspondiente. Entonces me parece a mí totalmente imperdonable que se haya tomado una actitud por revancha, por venganza, que generó ese problema. Ya hemos hecho harto análisis respecto de por qué pasan estas cosas, ¿no? También le pasó al presidente Sebastián Piñera que le rechazaron su reforma tributaria, la idea de legislar en ambos casos. Entonces, cuando uno escucha ahora a la gente de gobierno decir la idea de legislar, pero ¿cómo? Ni siquiera permitieron que la discutiéramos. Con una observación, que la reforma tributaria del presidente Piñera era para bajar los impuestos, es para subir los impuestos. Entonces son distintos. Es distinto. Yo estoy de acuerdo, a mí me parece mal votar en contra de la idea de legislar. Yo estoy de acuerdo. Es que ese es el tema. La idea de legislar. Porque a ti puede o no te guste la reforma. Tú discutes los detalles, entra la discusión. Tráela para acá, debatamos, la discutamos, hagamos los cambios, negociemos todo. Pero ni siquiera esa puerta, digamos, ni siquiera abrieron esa puerta. Además que hemos visto tantas veces que entra un elefante y sale una jirafa, así en el transcurso también el proceso va cambiando. Lo que uno ve es que también en un parlamento y una Cámara de Diputados sobre todo, tan atomizada en términos de partidos, ese es un tema bien de fondo. Es un tema súper de fondo. Hace que Pamela Giles, cuando la cosa está en empate, sea capaz de mover el péndulo. Y por Dios, lo que genera. Entonces, ¿cómo estamos en términos en ese sentido? O sea, ¿cuál es el juego de Pamela Giles, Carla? ¿Cómo lo ves tú? No solamente de ella en esta oportunidad, hay otros parlamentarios que han hecho lo mismo también. O sea, es como que somos 2 o 3, pero tenemos mucho para dejar poder. La Cuba con el resto de los 153. Influye en el resultado y en esta oportunidad influyó. Es una gran discusión porque la verdad es que no sé si es posible gobernar con el sistema fragmentado que tenemos del Congreso. Más allá del presidente o la presidenta. Carla, yo creo que no. Por eso, más allá del presidente o la presidenta que haya y de las ideas que tengan, en este caso es evidente que yo soy oposición al gobierno del presidente Boric, pero efectivamente él ganó las elecciones y debería tener
una estructura política que le permitiera desarrollar su programa de gobierno y no en estas finalmente fragmentaciones que 2, 3, 4 votos mueven la balanza y no permiten que un gobierno pueda desarrollar su programa. Yo creo que eso es complejo y es una discusión súper fuerte. Incluso los ministros de Hacienda, cuando se reunieron en un seminario en la Católica, plantearon que esta discusión debía estar casi a rango constitucional porque de una otra forma no permitía gobernabilidad. Yo creo que eso es muy complejo lo que se está viviendo, lo vivimos nosotros en el pasado, lo está viviendo el presidente Boric, pero creo que también aquí hay una discusión de fondo, porque yo he visto también que se le carga la responsabilidad a la oposición. Es evidente que nosotros tenemos una diferencia sustancial al respecto de lo que son las discusiones tributarias. Nosotros creemos en reformas tributarias pro empleo, pro inversión, pro crecimiento, con algunas discusiones, entendiendo que hay que aumentar tributos, pero es otra nuestra mirada ideológica en materia de tributos. ¿Y qué le parece que de alguna forma se haya culpado al expresidente Sebastián Piñera después de la entrevista que dio aquí en Mesa Central? A eso mismo quiero llegar, porque es evidente que nosotros tenemos miradas ideológicas en materia de impuestos completamente diferentes al presidente Boric. Evidente. Pensar que ellos tienen que basar su aprobación de su reforma tributaria en la oposición es absurdo. Ellos tienen una mayoría que deberían haber ejercido, porque además es mayoría simple. Aquí no se requieren grandes quórum, no le pueden echar la culpa a que... de más, no, era un votito más y con eso aprobaban. ¿Qué pasó? Pasó lo que pasó... Bueno, lo que vimos en pantalla es Pamela Giles y... Pero no solamente Pamela Giles. Si la verdad es que, mira, aquí primero se dijo que era el ministro Ávila, que afectó. Qué duda cabe, lo podemos discutir, afectó. Después que Pamela Giles. Pero la verdad es que hubo un mal manejo legislativo porque el ministro Marcel fue soberbio. Se creyó el cuento de su buena evaluación, se creyó el cuento de sus buenos resultados y no hizo política. Y cuando uno no hace política, le pasa estas cosas. Si no es casualidad... Es primera vez que falla, entiendo. Que es primera vez que falla, pero también es cierto que es la primera vez que se rechaza la idea de legislar desde el 90 en adelante en una reforma tributaria. Podrá haber habido gente que votaba en contra de la idea de legislar, pero se aprobaba. Sí. Esa es la primera vez que no se aprueba una ley de legislar. Sí. ¿Y por qué? Porque hubo un mal manejo político. No es por culpa del presidente en una entrevista aquí, Piñera en una entrevista aquí, no es culpa de Pamela Giles, no es culpa de mal manejo político. Se creyó que se tenía que aprobar sí o sí una reforma tributaria, que nadie iba a ser capaz de votar en contra de una ley de legislar y se llevaron un chancacazo. Entonces, ¿qué es lo mejor aquí? Reconocer, hacer autocrítica, empezar a dialogar, ver. Salió el ministro Marcel a tirar el mantel, a decir que era un desastre. Esa misma posición que el día de mañana para reforma tributaria, que sí requiere quórum alto a diferencia de la reforma tributaria, y para otras reformas va a requerir a la oposición. Entonces, paño frío, bálsamo, calma, templanza, que es lo que se requiere para gobernar, y volvamos a conversar a ver si sacamos grandes mayorías y podemos llegar a un acuerdo que permita tener mayor recaudación, no solamente por reforma tributaria, porque hay otros caminos para mayor recaudación, como por ejemplo hacer más eficiente el Estado. Ahora, la gestión en esta reforma tributaria y el trabajo previo que hizo la ministra Analía Uriarte, ¿cómo lo evaluó usted, Carlos? Bueno, las cosas hay que hablarlas por sus resultados y el resultado no es claramente también hubo un exceso de confianza. No es bueno. Yo quiero decir dos cosas. Creo que hay sí una cuestión que, como dicen los abogados, que es de especial y previo pronunciamiento, que es una cierta ceguera y una cierta obcecación de la derecha en materia tributaria. Yo le creo a Carla. Yo creo que Carla tiene una visión progresista, está por aumentar la recaudación, pero en lo fundamental la derecha en Chile no está. Y esa es la verdad. Siempre han encontrado argumentos, para bien o para mal, para no hacer reformas tributarias. Cuando las cosas están bien, a mí me tocó, siendo ministro y siendo también 16 años senador. Cuando las cosas estaban bien uno decía, mira, mejoremos las cuestiones, te decían, no, pero ¿para qué si están bien no las toquemos? Y cuando están mal te dicen, no, ¿cómo vamos a hacer reformas tributarias? Si están mal tenemos que aumentar la inversión. Entonces nunca hay argumentos para avanzar en esa dirección. Y desde ese punto de vista yo creo que hay una gran ceguera y una gran obcecación. Tuvimos un estallido, hace 3 años atrás, un tremendo estallido, con demandas sociales enormes. En ese momento todos dijimos, mira, nos hicimos la autocrítica, dijimos tenemos que avanzar en esa dirección, pero la verdad es que estamos nuevamente golpeándonos contra la misma pared. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión que es de especial y previo pronunciamiento que tiene que ver con la obcecación y la ceguera de la derecha para entender que este país requiere avanzar en materia de derechos sociales y tiene que darle el financiamiento correspondiente. Llama la moneda. Ahora, sí, dame un segundo, Carlos, dame un segundo. Un paréntesis, que hay novedades en la moneda. A ver. Don Gabriel Alegría. Hay
Hay novedades, más que nada hay mucho movimiento nuevamente. Mira, Waldito, mostremos allá al fondo, ya Carabineros comienza a hacer el cambio de guardia. Recordemos que es a las 10 de la mañana y como siempre, independiente de los cambios de gabinete, esto se tiene que hacer sí o sí. Lo cierto es que evidentemente, como les comentaba antes, hay suspensiones de algunos eventos de ministros que estaban citados para el día de hoy. Hay algunos incluso que no están en la región metropolitana. Por ejemplo, Antonio Orellana, por lo que nosotros tenemos entendido, está en Nueva York y llega mañana. Otro que no está dentro de la zona de la capital, muy cercano a La Moneda, es Carlos Montes, que tendría una actividad fuera de la región. Así que hay que tener muchísimo ojo con estos nombres porque también son relevantes dentro de las distintas carteras. Y hay otra cosa que es muy relevante y pónganme muchísima atención con lo que les voy a contar, porque esto me lo confirmaron recién. ¿Están listos para conocer lo que les voy a contar? Ya. Dale. Nunca estamos listos, pero dale. Pongamos música en eso. Muchas veces se ha hablado de que Giorgio Jackson debería salir en este cambio de gabinete, que podría haber un enroque, que podría salir. Lo cierto es que hace minutos nada más me acaban de confirmar que él se queda en desarrollo social. Mira. No se mueve. Ya, No entonces, se mueve. no hay Yo cambio de planes. No lo habría pensado, que jamás se me ocurriría que lo iban a sacar. Tampoco. No, y sobre todo cuando hablamos que una Es de que, las Pepe, razones, Gabo, una de las razones del cambio de gabinete tiene que ver con el conocimiento público de los ministros. Y No, él además que- es uno de los ministros más conocidos. Y el partner del presidente. Sí. pues. Partner. O sea, además, No, le hiciste un Exacto. enroque. En un año le hiciste un enroque y después lo sacáis. Políticamente yo creo que lo destruí. Entonces ahí tendría que irse en una travesía por el desierto varios años y después tratar de renovarse y volver. Porque es ¿Para qué como quiero amigos? Ponerle la lápida. O sea, no te fue bien en un gabinete político, no te fue bien en un gabinete sectorial, te fuiste para la casa. Pues. Sí, anda a estudiar en Londres. O sea, Sí, pues. no Oye. creo que haga eso con el ministro Jackson. Además que a lo mejor está bien evaluado por el presidente en la pega que ha hecho, uno no sabe. Lo aconseja, sí, es de su conversa. confianza. A ver, te quiero preguntar qué pasa con la vocera de gobierno, con Camila Vallejo. ¿Hay alguna novedad respecto de eso? Para allá iba, justamente, para allá iba. Ustedes siempre se me adelantan con mis despachos. Oye, antes de llegar a ese nombre, voy a seguir con Giorgio Jackson, porque primero se había dicho en algún cagüín de pasillo, básicamente, que él podría llegar a deporte, pensando en los Panamericanos, que es el evento deportivo más importante después del Mundial del 62. Y eso lo podría haber posicionado muchísimo más, pero ya se descarta. Camila Vallejo. Nos concentramos en ella, en el círculo de hierro del presidente Gabriel Boric. Recordemos que llegaron los tres, Giorgio Jackson, Isquia Siches, que ya salió del gabinete, y quedaba Camila Vallejo. Es la ¿Se que queda en el o se comité va? político. Eso O es bien se cambia. relevante. Hasta ahora se queda en la vocería. Era poco probable que la sacara. Le tiene mucha confianza, aparte que ha sido bien evaluada. Claro. No, pero es que había personas del interior del Partido Comunista que estaban apostando también por llevarla a un lugar donde se pudiera lucir, pero estuviera más resguardada. Porque la vocería, lo sabemos, incluso ella, que le ha ido bien, tuvo problemas a propósito del caso indulto. ¿Por qué? Porque es una carta que el partido pretende proyectar quizás para la elección presidencial que viene, para la próxima. Hay una pelea interna entre los que son a favor de Jadwe y los que ven a una Camila Vallejo. Yo entiendo que había es interesante eso, entender que la ven tan bien que la quieren cuidar un poco más. Al menos en el fuero de ella, al parecer, se quiere mantener allí. Tiene mayor visibilidad también como es un vocera. tema. O sea, ese Sí. es el juego peligroso. Pero los voceros, aquí teníamos una ex vocera, no es fácil porque algunos salen, son fusiles al final del día. Ustedes tienen que salir a poner la cara y cuesta. O sea, ser vocero de gobierno yo creo que es el cargo más difícil de todos los ministerios. Absolutamente. Primero porque no se habla por uno. ¿Ah? De otra forma en los ministerios sectoriales y otro uno, algo habla por uno. En el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno uno habla por el presidente o la presidenta y a veces uno no comparte necesariamente lo que quiere transmitir. Y tiene que salir estoicamente, digamos, Y les preguntan de todo. de todo. Efectivamente uno tira la talla ahí cuando se para en el patio de los Naranjos, digamos, y es casi como un fusilamiento de los periodistas de la copucha, digamos, que van preguntando todas las cosas. Pero lo cierto es que Camila Vallejo, yo también había escuchado que se había evaluado en algún momento la posibilidad de sacarla. No porque estuviera mal evaluada, sino al contrario, para protegerla, ver si la podían poner en un ministerio sectorial, vivienda, otra cosa Claro, que le porque esté permitiera muy expuesto. lucirse más, porque efectivamente algunos planteaban la posibilidad de hacer una carta presidencial. Y también porque, mal que mal, con la llegada de Carolina Toá, que es innegable, y yo ahí lo comparto con Carlos, el peso del tonelaje de las vocerías se lo está llevando Carolina Toá.
O sea, si ustedes se fijan cuáles son las vocerías más complejas, dejando de lado Indulto, pero donde también estuvo Carolina, en general es la ministra Toá la que se está llevando el peso de las vocerías. Cuando uno tiene un ministro del Interior más débil o tiene una SECPRES más débil, como era el caso anterior del gabinete anterior, la vocería se lo lleva todo, que fue lo que pasó con Camila. Cuando llegó Carolina Toá y llegó Analía Uriarte, la verdad es que bajó la presión. Es súper bueno el punto que usted hace, porque yo recuerdo bien cuando Chadwick era vocero, terminó de jefe de gabinete porque parecía jefe de gabinete. ¿No es cierto? Y aquí quizás Carolina Toá le está diciendo a los demás, yo soy la jefe de gabinete. Yo soy la jefe de gabinete y se nota en las vocerías y entonces baja la presión sobre Camila. Es la jefe de gabinete. Por eso, pero lo hace sentir con sus Son los vocerías. términos en que ella aceptó ser ministra del Interior como jefe de gabinete. Está perfecto, pero es que así que no sé si parecía la jefa de gabinete. Yo creo que para nada. Y hay que decir otra cosa, que como de otra forma baja la presión sobre Camila, porque vocerías difíciles se las lleva Analía o se las lleva Carolina Toá, quizás es posible mantenerla ahí sin tanta exposición. Te voy a hacer otra pregunta. Ya que estamos hablando de Carolina Toá, que pisa muy fuerte, al protegerla, quizás no la estamos protegiendo de los temas complicados, en donde ella tiene que salir al paso, en donde no se pueden evadir ciertas preguntas de otros ministerios, qué sé yo, porque ella lo hace perfecto. O sea, en algún minuto hablábamos de la ministra que no se equivoca nunca, a excepción del tema de los indultos, a la cuando habló de desprolijidad. Sí. Pero el resto, ella es como pez en el agua. ¿No será que a ella la quiere proteger el Partido Comunista porque al ser eventualmente una carta presidencial pierde relevancia al estar junto a Carolina Toá? Me gusta la hipótesis. Me gusta. Yo había pensado siempre en la protección, pero que ha bajado la presión. Yo siento que ha bajado esa presión. Está más invisible. Pero quizás está más invisible y había que darle más relevancia en un ministerio más sectorial donde no tenga como la sombra de Carolina Toá. Claro. Me parece una hipótesis súper plausible y también me parece una hipótesis plausible no mover el comité político por el aumento en las encuestas del presidente. Yo creo que también no hay un ruido tanto de mover su gabinete político porque él está subiendo. Pero ojo, los gobiernos siempre suben en febrero. Y los primeros días de marzo empieza a ajustarse un poquito la cosa. Esto es como septiembre, febrero. No, y esta ha sido una semana, no le quiero contar para el gobierno. Entonces, vamos a ir viendo en el transcurso de marzo si efectivamente esta subida del presidente ¿Es tendencia o no? ¿Es tendencia o fue el veranito de San Juan? Pero, Carlos, te quería preguntar, básicamente, perdón. Yo quería decir algo respecto a la discusión anterior. A ver, sí, por favor. Lo que yo escucho un poco, entiendo los argumentos, pero encuentro un poco extemporáneo estar haciendo cálculos presidenciales hoy día en una elección presidencial que tendrá lugar en 3 años más. Pero yo creo que es muy importante. Pero yo creo que es muy importante que los partidos pongan sus mejores cuadros, sus mejores cartas para apuntalar la acción de un gobierno que no la ha tenido fácil. Ya, es un gobierno que la ha tenido difícil. Entonces, pero a mí me parece muy importante que... O potenciar el rol, o potenciarlo a ella como figura política. Yo creo que hay que, ¿sabes lo que yo te insisto? Yo creo que hay que potenciar... ¿Es difícil hacerlo al lado de Carolina Toá? Yo creo que no. Yo creo que mira, yo creo que la acción gubernamental es tan amplia que si hay espacio para figuras que logren coordinarse correctamente y que puedan jugar bien. A mí me parece que no hay incompatibilidad y creo que lo que hay que potenciar es la acción del gobierno, que lleva recién un año en actividad y que tiene todavía una tremenda tarea por delante. ¿Usted no tocaría el gabinete político? Me parece que no. Yo creo que lo fundamental entre septiembre y febrero ha logrado cambiar la cara de la conducción política. Da la sensación de que hay gobierno, de que hay conducción. El presidente de la República ha comenzado a remontar en los indicadores de aprobación. Por tanto, entonces me parece a mí que no debería haber modificaciones en ese plano. Pero el PC está cuidando a Camila Vallejo de todas maneras. Pues no hay ni una duda de eso. Me parece que el socialismo democrático va a hacer lo mismo con Carolina Toá. Es lógico pensar que el Partido Comunista quiere ser el próximo, que llegue un hombre de su partido a ocupar la... ¿Sabes qué? Ese cálculo, si al gobierno le va mal, ese cálculo no tiene más mínimo sentido. Entonces, te reitero, creo que el tema es cómo hacerlo bien y me parece a mí que lo lógico sería concursar hacia adelante, no nos eligieron respecto de eso, pero sobre la base de haberlo hecho bien ahora y no simplemente de haber dado un paso al costado para estar guardando. Es cierto, vayamos a la moneda con Gabriel, pero es cierto que los partidos están cuidando también sus cupos. O sea, lo de Antonio Urrejola, entiendo que el Partido Socialista, y acercada al Partido Socialista, la cuidó, la quería allí, pero ahora dice, bueno, mejor mantengamos el cupo que el nombre. Bueno, pero resistieron. Son cosas que pasan. Pero bueno, entiendo que Gabriel tiene más información de lo que está ocurriendo en Palacio, ¿no?
Sí, pues estamos, miren, estoy tan desconcentrado que estoy entre el WhatsApp, las instrucciones acá arriba, pero ya ¡Ánimo! la información me llega por todos lados y vamos a ir desmenuzando lo que está pasando. Lo primero es que ustedes hablaban, por ejemplo, del comité político. Ana Lía Uriarte, por ejemplo, igual la ponen en el ojo del huracán por la derrota en la reforma tributaria, pero hasta ahora estaría ya más o menos salvada. Pero quien sí debería salir el día de hoy es el ministro de Educación, Ávila, por lo que pasó durante esta semana. Lo cierto ahí, y lo complejo, es que como fue reciente, antes de toda la programación que tenía el gobierno, no hay un nombre definitivo para esa cartera. Así que hay que tener ojo con lo que venga aquí en adelante. Yo les contaba, el ministro llegó tempranísimo hoy día al ministerio y ha estado ahí en su oficina durante toda la mañana. Así que incluso nuestro compañero, una compañera de prensa, Briosca Venegas, me ha ido contando e informando, actualizando qué es lo que pasa en ese lugar y me ha dicho que se ha mantenido en ese punto durante toda la mañana. Por otro lado, a través de WhatsApp nos dicen que no hay un nombre definitivo para educación. Así que pongamos ojo, ¿podría ser alguno de los subsecretarios? Es probable. Ahora, Bueno, mira, si llega a salir, y que es probable, el ministro Marco Antonio Ávila, déjeme decirle que Pamela Giles se anota un tremendo poroto. Porque ella, claro, lo hablábamos, decir, no es la forma de hablar la presidenta, el presidente no se le exige. Pero esto es un golpe. Es un golpe para el gobierno si es que llega a sacar al ministro Ávila por esa exigencia. Y para la ¿Cómo lo ve Revolución usted? Democrática. Ahora yo creo que si el ministro sale, creo que tiene que ver con otras razones. Tiene Pero que no ver, se va a tiene ver que ver con así. tiene que ver con los 50.000 estudiantes que quedaron dando vuelta, que están en la nada, que Con no la han gestión, vuelto a dice. clase. Hay un tema de gestión en el Ministerio de Educación. Me parece a mí que esa va a ser la razón O sea, fundamental. ¿Pero qué lectura Y le no vamos a dar? tanto lo del exabrupto y el incidente es como la guinda de la torta. Ya, pero la Pamela es Lo va a una ocupar crack. a su favor. Es una crack. Lee el momento, entiende que estamos con rumor de cambio de gabinete hace 10 días. Sabe que entiende- hay además problemas en la gestión. Entiende que el exabrupto es un exabrupto duro porque es un ministro golpeando, entre comillas, a una En un gobierno feminista. diputada en un gobierno feminista, tal cual como dice Y el Priscila. 7 de marzo, además. El 7 de marzo hasta el 8 de marzo. Además se cae la reforma tributaria porque salieron Mira, estas diputadas. O voy sea, a hacer una perfecto. caricatura. Voy a hacer una caricatura de Pamela Giles porque yo me la imagino así. Me la imagino calladita al lado de un arco. Y de repente llega la pelota y la tira. Pero si eso Pero es. sin hacer nada. Pero si lo lee perfecto, si hay que reconocerle a Pamela que lo lee bien, lee todo el timing, lanza la cuña, sabiendo que es probable que salga. Entonces, efectivamente, ¿cómo se va a leer? Claro. Como que finalmente el presidente también escuchó lo que dijo Pamela Giles en su Claro. exigencia a la Esa es renuncia. la lectura. Ahora, No pero- es una petición de renuncia al aire, tiene un contexto Pero viene que la hacía estratégicamente factible. muy bueno. Pero no sé si es que no hace nada, porque esa salida de esos 3 votos era un plan, una estrategia. De hecho, uno podría pensar, otros ministros estaban preocupados de otras cosas. Pero fíjate que a lo que Y ella hablábamos estaba ayer, pensando en eso. Francesco, a lo que hablábamos ayer, que efectivamente en todas las cuñas después de las 3 Eso de Viviana parlamentarias que Delgado. salieron del hemiciclo y no votaron para la reforma tributaria, bueno, Pamela Giles, la diputada Delgado y Arce, la diputada Arce. La diputada Arce. Entonces, después cuando van a dar las reacciones del rechazo de esta cuestión, se paran las 3, una al lado de la otra. O sea, es como si fueran el team que salió. Nosotros somos las que Las decidimos influyentes. no votar. Las Pero influyentes. negaron que hayan, Entonces, negaron Delgado- que hayan tenido la intención de Es que, echar abajo a la lo que voy reforma. es eso, pues, Carlos, porque al final estaba flanqueada Delgado, la diputada Delgado, por Pamela Giles y por Arce, y por Pamela Giles. Y resulta que uno perfectamente podría pensar que el destemple del ministro Ávila vino con cierta, ¿por qué no? Cierta intencionalidad. Lo planteo así al vuelo, no tengo ni una prueba. Pero que efectivamente la ministra haya querido sacar de sus casillas para tener una excusa para salir del hemiciclo. Oye, mira, yo no sé. yo O no encuentro- sé, ah, no sé. estoy Yo entrando encuentro en que le están- especulaciones medias así como la teoría de la conspiración. Encuentro que le están dando demasiada importancia a la diputada Giles, como creo que también el gobierno le da demasiada importancia al presidente Piñera, pensando de que fue él el que cuadró todos los votos de la oposición. El presidente no los cuadraba cuando era presidente, difícilmente podría cuadrarlo hoy día que es ex presidente. Yo entiendo que incluso algunos bien molestos dijeron por qué reaparece ahora el expresidente.
presidente. Claro, entonces yo, no estamos no sé, tratando yo de creo que sería importante poder centrarse así en las cuestiones más de fondo y no en los accidentes, un poco el chascarro de esta discusión. Es una teoría conspirativa, pero todo calza pollo, como se dice por ahí. Sí, bueno, yo la verdad es que a mí, yo si pudiera felicitar a alguien, yo felicitaría a la SECOM con la minuta. Porque uno que fue ministra vocera sabe la labor de la SECOM y de las instrucciones comunicacionales que se bajan a los ministros. Sí. Y aquí hubo una minuta, un listado de lo que tenían que decir. Salió la ministra Vallejo al mismo tiempo que Carolina Toá. En una pésima estrategia, si ustedes me preguntan a mí, porque efectivamente aquí Carlos tiene que entrar a explicar, es que en realidad el presidente Piñera no sumaba los votos en su tiempo, pero en estricto rigor lo que hizo el gobierno fue decir que el presidente Piñera era un crack, que alineaba todo, llegaba después de un año, resolvía todos los problemas de la oposición. Dale la importancia. Una cosa impresionante. Esto es digno de replay, pero había una minuta ahí, una bajada muy clarita de instrucciones. Yo creo que efectivamente aquí hay que reconocer que hubo un mal manejo político, se podrían haber hecho las cosas mejor, había diputadas viajando fuera de Chile, podríamos haber bajado la urgencia. Si uno quiere realmente sacar adelante un proyecto y tiene alguna duda de que no lo va a poder aprobar, uno hace algunas maniobras. Aquí se lanzaron a la piscina porque no contaron, fueron soberbios, creyeron que estaba todo, que había que aprobar solo por el hecho que era una reforma tributaria. Y ahí se equivocaron y ojalá que sirva de lección, digamos, para lo que viene, porque todavía nos queda harto ahí que conversar, que dialogar para cambiar varias cosas que yo creo que hay que cambiar. Bueno, lo que viene ahora es el cambio de gabinete y te quiero preguntar, Gabriela Alegría, ¿ya llegó el presidente? ¿Se ha visto por ahí? Mira, era la información que nosotros estábamos chequeando, por eso tenía el celular en la mano. Sí, ya está en el Palacio de la Moneda. Y eso es bien relevante porque pensábamos que no había llegado todavía y por lo tanto era el actor principal de todo esto lo que está pasando. Entonces, si no había llegado, era complejo. Pero ya nos confirman por interno que ya está en el Palacio de la Moneda, ya está trabajando y por lo tanto ya podríamos tener novedades. Waldito, mira, imagen en vivo. Empieza el cambio de guardia de carabineros en el Palacio de la Moneda. Ahí la ministra y el ministro, los exministros que están en el estudio nos pueden confirmar que esto suele pasar. Aquí estamos, claro, hay cambio de gabinete, pero todo sigue circulando en plena normalidad en el Palacio de la Moneda. Ya, pues si nosotros donde tenemos que poner ojos en el Salón Montvaras, donde se realizan los cambios de gabinete, o si ponen la tarima en ese patio, en el patio de los Cañones. Tal cual. Gabo. Ya no alcanzan, yo creo que ya no alcanzan, porque mira, mostremos el patio. Estamos solamente los periodistas acá, los camarógrafos y periodistas de todos los medios estamos acá y no hay tarima alguna aquí. Así que no debería ser aquí. Tomás, si hay algo hoy, o esta mañana por lo menos, debiera ser en el Salón Montvaras, porque instalar todo ahí en el patio de los Cañones de una patada como que no creo. No. Por lo menos antes del mediodía no pareciera ser. ¿Qué? Ya, vamos a evaluar. Vamos a otro punto de la moneda. Veriosca Venegas. Está en el que entiendo que está en el Ministerio de Educación. ¿Dónde está? Sí, ¿dónde estás? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Priscila, José. Oye, yo estoy aquí en Teatinos con Moneda, uno de los puntos ya clásicos para parte de nuestro equipo, porque siempre decimos, somos los periodistas de Moneda, pero Moneda con Teatinos. De la parte exterior no tenemos la visión que tiene nuestro compañero Gabriel Alegría, pero les debo contar varias cosas. Bueno, ustedes saben que nosotros madrugamos, por lo tanto ya desde las 5 de la mañana comenzamos a recopilar varias informaciones. Escuchaba que estaban hablando del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Les debo contar que llegó muy temprano a las dependencias del Ministerio de Educación. Terminada nuestra asignación del Tele 13 AM, con mi compañero Luis Alcaíno nos vinimos rápidamente al exterior del ministerio para ver si es que lo encontrábamos y nos confirmaron que él había hecho ingreso muy temprano. Estuvimos un rato ahí, no vimos mucho movimiento y es por eso que nos trasladamos acá, porque hemos visto a algunos parlamentarios salir desde el interior del Palacio de la Moneda. Vimos la llegada, por ejemplo, del subsecretario de la Prevención del Delito, porque el edificio donde están las dependencias de esa subsecretaría está a un costado, pero más que eso no hemos visto. Lo que sí nos han comentado, y creo que Gabriel también, nuestro compañero, lo ha reforzado durante la mañana, es que algunos ministros tenían actividades agendadas para esta jornada y varias de esas fueron suspendidas. Entre ellas, una actividad que tenía el ministro de Educación, donde iba a dar la bienvenida al año escolar en la comuna de Estación en Central.
Sin embargo, ayer participó en una actividad que fue realizada en la Casa Central de la Universidad de Chile, donde participó la presidenta Bachelet y donde aprovechó también de hablar y aclarar también lo que había sucedido con la diputada Delgado, muchachos. Claro, en algún minuto se le iba a preguntar igual. Y Berioska, ¿cómo se le vio de ánimo a él? Cosa que uno de repente ve en la comunicación no verbal. Claro. Como todos los días. El semblante, sí, por ejemplo. La verdad es que nosotros, donde estaba yo, estábamos nosotros en un palco y él nos daba de espalda. Pero cuando llegó, porque ahí es donde pudimos entrar, le consulté rápidamente y me hizo un gesto así, a la vuelta hablamos, participó de toda la actividad, muchachos, y efectivamente habló con nosotros. Nos contó ya prácticamente lo que todos conocen de lo que sucedió en los últimos días en el Congreso, donde se habría generado esta discusión que finalmente termina con esta descompensación de la parlamentaria. Volvió a pedir disculpas, a reiterar que esta situación de una u otra forma fue algo donde como que él no reacciona de esta forma, fue forma que se un hecho relaciona completamente donde él está arrepentido. Y lo otro que también aprovechamos de consultar si se sentía responsable, por ejemplo, de lo que sucedió finalmente el día 8M, que además de ser el Día de la Mujer, fue un día donde se rechazó la idea de legislar la reforma tributaria. Y es ahí donde él además señala que él respalda lo que dijo el presidente, que en el fondo aquí no tiene mucho que ver. Tampoco dice que es su responsabilidad, pero tampoco se hace responsable de eso. Eso es una declaración que tenemos también ahí en el departamento de prensa, así que nuestros compañeros y productores rápidamente la pueden revisar porque la tenemos. De hecho, no habían tantos medios, así que ojo con eso. Podría ser eventualmente digo, una de las últimas declaraciones del ministro de Educación. Solo para cerrar, contarles que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, el día 8M, después de participar de la marcha, ella tomó un vuelo y en este momento se encuentra en Nueva York. Llega mañana temprano, mañana 11 de marzo, cuando el gobierno cumple un año. Les dejo ese datito y la imagen de aquí, en este momento, donde no hay mucho movimiento, pero donde en un rato más debiese cambiar todo. Berioska, ya, genial toda la información que tú nos entregas, qué importante que además ella está reportando de las 5 de la mañana, probablemente desde antes, pero solamente un encargo y ahí tú nos avisas, si es que se asoma algún personaje que podría ser, por decirlo de alguna forma, ministeriable. Ministeriable. Claro, algún asesor. Porque yo recuerdo que, por ejemplo, en algún minuto vimos a Pablito Aguilera, que todos lo vimos, y después asumió su hija en el Ministerio de Salud. No sé, cosas que nos puedan dar luces de que vamos a tener nuevos ministros. Así es que te dejo ese encargo, Berioska. Sí, pues sí hay que fijarse en todo. Todos los que llegan puede ser importante. Por supuesto, quedamos en contacto ahí con Jorge Hayden. Hemos hablado de los ministros, ministeriables y el desempeño de ellos, pero no hemos hablado, y que por eso yo me quedé pegado hace un rato porque le quería preguntar a Carlos, ¿qué le pareció el desempeño del presidente Gabriel Boric en este primer año? Bueno, yo creo que ha sido un periodo difícil, año turbulento, con un calendario electoral que era imposible. Claro. Era asumir el 11 de marzo y tener que enfrentar un plebiscito el 4 de septiembre, que inevitablemente iba a ser también un plebiscito sobre su gestión. Claro. Y creo que eso era la verdad que lo puso en un pie forzado, que pasó lo que pasó. Yo soy crítico de la forma como operó la convención, voté a prueba sabiendo exactamente que era una causa que estaba perdida, y creo ya que hubieron exceso en la convención. Creo que el gobierno también debió haber intervenido más, haber hecho presente de que las cosas se estaban descarrilando y que eso iba a tener consecuencias muy negativas. Ahora, creo que está bien un presidente que ha aprendido y rápido, y su cambio a las 48 horas teníamos un cambio de gabinete luego de la derrota del 4 de septiembre, y me parece que las cosas desde ese punto de vista se han ido encaminando hacia bien. Ahora, para agregar a lo que tú estás planteando, yo creo que la discusión que hoy día se plantea respecto del tema tributario es qué es lo que se va a hacer. Sí. Y en eso yo pienso de que no tendría sentido quedarse esperando a que se cumpla el año para poder plantear el mismo proyecto. Y creo que habría que ver formas de enfrentar la situación. Yo creo que es posible buscar en el Senado algún tipo de acuerdo. Se requieren 2/3. Es un quórum muy alto. El costo que va a pagar, el peso que va a cobrar la oposición va a ser alto, pero me parece a mí que, por ejemplo, entre royalty, evasión y elusión, es posible generar un acuerdo. Doy un dato. Así es. La reforma tributaria, el rendimiento que está establecido son 2.6 de producto.
De esos 2.6, 1.6 es solución y evasión. Por tanto, más del 60% de la reforma tributaria. Pareciera ser que respecto de ese punto hay acuerdo. En la Cámara incluso se planteó la posibilidad de que se desglosara el proyecto para avanzar en esa dirección más rápidamente. Entonces, uno podría armar un paquete en esa dirección. Y eso seguramente se desparte. Y eso se podría despachar porque lo que no tiene sentido, me parece a mí que sería extremadamente grave, es quitarle en el fondo el piso a la discusión constitucional. En la discusión constitucional todos estuvimos de acuerdo de que había que iniciar un segundo tiempo y hubo un acuerdo mayoritario de todas las bancadas, salvo los republicanos y el Partido de la Gente, para avanzar en la dirección que se está avanzando. Pero sería realmente muy inaceptable que no se le pusiera piso a esa discusión en donde van a surgir nuevos derechos sociales que requieren de financiamiento. Mira, ya vamos a seguir hablando de eso. Ahora, con la misma pregunta que hacía aquí mi compañero José Luis. Carla Rubilar, ¿cómo evalúa la gestión del presidente Boric en este primer año? A ver, es que el gobierno del presidente Boric ha tenido 2 tiempos en un año. Ya entró full 30 pesos. Somos los mejores, moralmente superiores, nos la sabemos todas, vamos a arrasar en la convención, vamos a ser los guaripolas del apruebo, da lo mismo como haya salido este proyecto, pasamos la máquina. Y eso le jugó muy en contra y fue muy autogol porque se congelaron hasta el 4 de septiembre. Decidieron no gobernar. Todo era supeditado a lo que pasaba en la Constitución. Y si la Constitución no se cambiaba, más o menos se acababa el gobierno porque no se podía realizar el programa de gobierno. No sé cómo estamos realizando el programa de gobierno ahora cuando se rechazó el septiembre 4, digamos. Pero esa fue una primera etapa, con lamentablemente unos elencos que no entendían lo difícil que es gobernar. Pasó el 4 de septiembre, el presidente asume el golpe con una posición bastante razonable. Yo quiero decirle de que si esto lo hubiese pasado el presidente Piñera, hubiese sido el líder del apruebo, del rechazo, lo que fuera, hubiese perdido estrepitosamente, habrían pedido la renuncia al presidente al día siguiente. La oposición fue a La Moneda, le dijo vamos a hacer una carta GAN, nos sentamos a conversar. O sea, somos un socialismo democrático, le ha ido mejor, ha subido la encuesta, etc. Un acierto. Un acierto. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer ahora? Va a, de otra forma, gobernar este año pensando en el socialismo democrático, lo cual le permite probablemente llegar a acuerdos en el Congreso y sacar reformas y legados, o va a seguir tironeado por el PC y el Frente Amplio y vamos a seguir sin avanzar. Esa es la pregunta. Claro. Yo creo que él se auto boicoteó toda la primera parte de su mandato. Y espero de verdad que el cambio sea real al respecto de que entiende que las banderas del socialismo democrático pueden llegar a tener un consenso mayor con la oposición. Eso es lo que espero. Ahora, bueno, yo miraba, qué pasa déjenme comentar que yo miraba la imagen de la Berioska y yo creo que la gente que nos está viendo no sabe de que el ministro Ávila quizás no sabe si se queda o se va. Porque el presidente puede llamarlo hoy día para decirle que lo va a sacar. Claro. O sea, si la gente cree de que a uno le avisan como 20 años antes de que lo van a sacar, eso no es así. No. A uno A lo nadie pueden se le llamar anticipa. el mismo día. Puede ser que a alguien le avisen el día antes por la cercanía o la implicancia que tenga. Pero en general, Claro, algunos le puede dicen ser el mismo que día. algunos que tienen el ternito planchado dicen y que se quedan con el terno planchado. Tal cual. No, y a otros que los pillan Tal en el cual. pasillo, como ocurrió con Analía. con el ministro Blumel cuando asumió anterior. También, Sí, el ministro pues. Bueno, Blumen, ese- Como que le- no, que ibas a Analía. asumir tú. Le habían dicho al ministro Ward que iba a ser el Sí, ministro. Sí. Y después de media hora ya no era más el ministro, Sí, era sí. Blumel. O sea, ¿puede Sí. un ministro enterarse el mismo día que lo van a sacar o que lo van a nombrar? Sí. Así que el ministro Ávila puede no querer decir nada porque en realidad puede que no sepa nada. O digamos. lo del ministro Arenas, que era ministro de Hacienda, que llegó a su oficina, estaba preparado para asistir a la ceremonia de cambio de gabinete y le avisan, usted es el que se va. Y cuenta la leyenda que se sentó así como... ¿Cuenta la leyenda? Cuenta Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda. Ya, mira,